Como les comentaba, vamos a explicar, en este caso vendría siendo el esquema que habíamos puesto en pantalla en la pizarra, y principalmente acá debemos partir siempre, este tipo de ejercicio lo debemos partir siempre por el modelo, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo al modelo, esta materia pertenece a la segunda evaluación, entonces los que hicieron o intentaron hacer la segunda parte, ¿cierto?, de la prueba, en este sector no deberían tener inconvenientes, deberían preocuparse de la interfaz, de la comunicación de los componentes, ¿vale? Vamos a crear entonces este esquema de acá primero y después, en una segunda parte, vamos a hablar de cómo poder integrar estos módulos que aparecen acá, que desde el punto de vista de interfaz gráfica vendrían siendo todos esos componentes, ¿vale? Eh, Vamos a partir entonces creando un proyecto, ¿ya? Este proyecto se va a llamar clase unidad 4, ¿ya? Y recuerden que sin package, ¿cierto? O sea, sin main class, para que podamos, ¿cierto?, partir de un proyecto desde cero. Finalizamos. Y lo primero que vamos a crear es un package, ¿vale? Y se va a llamar cl.model, o modelo, como le quieran llamar. Siguiendo el dibujo, podríamos simplemente ponerle modelo o cl.model. ¿Ya? Entonces ahí va a depender de cada uno. Yo lo vamos a dejar como modelo, siguiendo la misma imagen. Si seguimos la imagen, lo vamos a definir así. Finalizamos. Y acá, en esta carpeta, vamos a crear, de acuerdo a la estructura, ¿cierto? Acá está el modelo. Vamos a crear una clase que se llama juego y una clase que se llama tienda. La clase juego va a tener atributos públicos, un ID entero, nombre string, categoría string, precio int, ¿vale? Dos constructores y el método toString, ¿ya? Entonces vamos a crear eso primero para que vayamos viendo el orden de cómo ir desarrollando este tipo de ejercicio. Creamos una Java class normal, se llama juego, muy importante el uso de mayúsculas en las clases, ¿cierto? Y posteriormente a eso vamos a partir programando, ¿cierto?, los atributos. Tiene un ID, ¿cierto? Vamos a tener un string que se va a llamar nombre, una categoría y vamos a definir el precio. Esta clase debería ser bastante sencilla, ¿cierto? Porque simplemente uno programa los atributos y lo demás se crea automáticamente, ¿ya? Recordar que cada clase tiene un constructor, ¿cierto? Y el constructor, ¿qué es lo que permite? Que nosotros podamos crear objetos a partir de ese constructor. Si yo tengo los dos constructores definidos, puedo crear objetos de dos formas. En este caso, a lo mejor nos conviene tener los dos o simplemente el segundo, que es el que siempre utilizamos, ¿ya? Entonces ahí va a depender del ejercicio. Vamos a definir los dos básicamente para... Ahí, control espacio, enter, control espacio, enter, ¿cierto? Luego escribimos to, control espacio y creamos el método toString, ¿vale? Una vez que tenemos el toString, ¿cierto? Pasamos a definir los componentes, ¿cierto? Que acá el toString lo vamos a definir en un orden, cosa que después cuando tengamos que mostrar algún elemento sea más fácil mostrarlo en la interfaz gráfica, ¿ya? Lo vamos a mostrar declarando un string que se va a llamar, por ejemplo, dato igual a comillas y mostramos primero el ID, más ID, más salto de línea. Luego dato, más igual, ¿cierto? Lo vamos a ir concatenando. Subo un poquito para que lo puedan ir revisando y agrando un poquito la letra. Por ahí. Definimos el nombre, ¿cierto? O simplemente ahí, nombre más nombre. Luego definimos la categoría. Categoría. Me faltó el salto de línea acá.
y acá también el salto de línea, y finalmente el precio. Una vez que tenemos eso, devolvemos el dato. ¿Ya? Pudo haber sido todo hacia el lado o hacia abajo. ¿Ya? Ahí va a depender de cada uno como lo haya programado antes, pero esa sería como la forma de crear el toString. Para este caso, porque la idea es que cuando busquemos nosotros un juego, lo vamos a buscar por ID. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener ese juego y lo vamos a mostrar. Entonces, para mostrarlo, simplemente mostramos el juego y toda esta información va a aparecer hacia abajo. ¿Vale? Estamos pensando siempre en la interfase. Una vez que tenemos el juego listo, ya tenemos la estructura, se podría decir. ¿Ya? Ahora lo que debemos hacer, de acuerdo a la imagen, ¿cierto? Esta parte ya estaría saldada. Tendríamos que ahora realizar esta estructura que está acá. Vamos a crear una clase tienda ahora, que es una Java class. ¿Ya? Tiene una lista de juegos, la tienda, ¿ya? Y tienen los métodos que aparecen acá. ¿Qué les aconsejo a ustedes? Que hagan primero este método, el buscar. Porque si nosotros tenemos el buscar primero, cuando nosotros intentemos agregar un juego, vamos a tener que reutilizar ese componente. Y cuando nosotros queramos buscar por el precio, que también vamos a tener que buscar por ID, ¿cierto? Vamos a tener que reutilizar ese método. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nos entregan estos ejercicios es partir por ese método buscar que devuelve al objeto completo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar tienda. Esa clase tienda, lo primero que vamos a hacer es importar, porque recuerden que la tienda, como va a tener una lista, tenemos que importar la java.util.arraylist, ¿cierto? Luego de eso, definimos la palabra public ArrayList juego lista igual a new ArrayList. Ahí. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿O qué tenemos en esa línea? ¿Cierto? En esa línea nosotros tenemos ese atributo que vemos ahí. ¿Vale? Ese es el atributo que hemos estado programando acá. ¿Vale? La clase tienda por defecto debería tener un constructor, que es el constructor vacío. ¿Ya? Y en ese constructor, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Creábamos varios juegos, ¿cierto? Vamos a crear dos juegos solamente en ese constructor. Es decir, una vez que nosotros tengamos el atributo, vamos a crear el constructor, que sería ese. Y en ese constructor, lo único que vamos a hacer es poner lista.add de agregar, ¿cierto? Un nuevo juego, control espacio, y ahí usamos el segundo constructor, ¿vale? Entonces, lista.add new juego, control espacio, le dan un enter y seleccionan el segundo constructor. Vamos a crear un ID, que en este caso sería el ID 1. El nombre es string, por lo tanto aquí debemos usar las comillas y vamos a escribir un juego que se llame Mario. Mario Bros. Categoría aventura. Precio 20 luquitas. Un poquito caro, pero de las nuevas consolas. Ya, copiamos esa misma línea. Copiamos esa misma línea, la pegamos y acá ponemos otro juego que sea de pelea, UFC. Pelea, y ese vale 18, ¿vale?
y vamos a agregar otro juego de aventura. ¿Ya? Bueno, este lo vamos a definir mejor como deporte. ¿Ya? Y este lo vamos a definir como aventura. Y le vamos a poner el Donkey Kong. Cosa que después cuando queramos buscar por aventura nos aparezcan estos dos juegos, ¿vale? Este vale 10 lucas, ¿no? Ya. Tenemos 3 juegos, ¿cierto? Tenemos 3 juegos, ¿cierto? Agregados. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros creemos una tienda, ¿con cuántos juegos partimos por defecto? Con 3. Y ahí nosotros podemos agregar más juegos o filtrar juegos, ¿verdad? Ahora, una vez que tenemos eso, lo primero que tenemos que hacer ahora es seguir las recomendaciones que les comentaba en un principio. Vamos a tener que buscar por ID, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es eso. El método es público, se llama buscar por ID y recibe un juego. Perdón, retorna un juego. Public. Juego, ¿cierto? Y se va a llamar agregar, ¿cierto? ¿Y cuántos parámetros recibe? 1, 2, 3 y 4. Los datos del juego en el fondo, ¿verdad? INT, ID. Tenemos que fijarnos en los atributos que tiene el juego, ¿vale? Luego, ¿qué viene? El nombre. Y es string nombre, ¿cierto? Luego de eso, viene string categoría, int precio, correcto. Esa sería la estructura del primer método, ¿vale? Lo que les comentaba, primero, ¿cuál hay que hacer? El buscar, ¿cierto? Entonces lo vamos a definir arribita. Public, que devuelve, bueno, este devuelve un string, sorry. Sí, sí, y acá devolvemos un juego. Buscar, ¿cierto? Buscar por ID. Y recibimos un entero ID. ¿Por qué entero? Porque el código del juego es entero. Si el código fuera string, sería string, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá en el buscar juego? No sé si se recuerdan, pero deberíamos recorrer la lista, ¿cierto? Para buscar el juego. Con un fore, ¿cierto? Con el fore tab, nosotros hasta ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un juego en la lista, ¿cierto? Ahora, ese nombre lo podemos dejar así como está o le podemos dar un nombre más corto, por ejemplo, X, ¿vale? Ahora, ¿qué deberíamos preguntar acá? Yo voy a pasar juego por juego, ¿cierto? Y debería ver si ese ID que yo tengo ahí está en la lista. Porque si está, ¿qué es lo que debo hacer? Devolver el juego completo, la X completa, ¿verdad? Porque X, ¿qué es lo que tiene? Fíjense acá, X punto, ¿qué es lo que tengo? Son los datos del juego, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros dentro del for tendríamos que hacer el famoso if, ¿cierto? Que acá deberíamos preguntar si la X punto ID es igual, no puedo usar el equals ahora, ¿por qué? Porque es entero, ¿cierto? Es igual al ID. Si eso es correcto, entrego toda la información de ese juego. Pero si yo llego acá, ¿cierto? Si yo llego afuera del for, el for terminó, devuelvo null porque no encontró el juego, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos 3 juegos en la lista. Si yo ingreso un 2 acá, ¿qué va a hacer? Él va a encontrar el 2 y lo devuelve, ¿verdad? Si yo ingreso un 6, él va a pasar por el primero, por el segundo, por el tercero, no encontró ni de 6 y devuelve nada, vacío, ¿cierto? Una vez que tenemos este método, podemos hacer este de acá. Ese es como el requisito, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma, después cuando terminemos el video, vamos a ver si alguien tiene dudas respecto a cada uno de esos puntos que hemos estado tratando, ¿vale? El agregar debería reutilizar el de arriba, porque la idea es que el ID no se repita, ¿vale? Entonces,
lo primero que tenemos que hacer acá es reutilizar. Por ejemplo, el mismo juego X, ¿ya? Puede ser cualquier nombre de la X, vuelvo a insistir. Ya vamos a buscar ID. Y le pasamos esa ID que yo quiero agregar. Supongamos que yo quiero agregar un juego y le coloco el ID 1. No lo puedo agregar porque ya está. Entonces, ¿qué va a hacer él? Le mando el 1 y le mando otros datos de otro juego. Él va a buscar, ¿cierto? Acá. Y como está, él me va a devolver el juego que ya existe. ¿Verdad? Entonces, nosotros acá deberíamos preguntar algo. Yo necesito que el juego no esté en la colección para poder agregarlo, ¿verdad? Por lo tanto, esa X, ¿cómo tiene que ser? Null, ¿cierto? Porque si es null, significa que no está en la lista. Y eso es lo que nosotros necesitamos acá. Nosotros necesitamos que el juego, o que la búsqueda, ¿cierto?, nos retorne null, ¿verdad? Si eso es correcto, agregamos el juego. New, control espacio, seleccionamos el de abajo, y si está todo correctamente definido, la estructura, nos debería autocompletar todo correctamente. ¿Vale? El control espacio detecta todos los datos, ¿cierto?, que estamos recibiendo y lo carga en la lista. ¿Vale? Entonces, como este método devuelve un string, ¿qué vamos a hacer acá? Claro, juego agregado. Ahí. Si no se cumple ese if, ¿cierto?, retornamos ID ya existe. Vuelva a intentar. Por ejemplo. Entonces, si nosotros no reutilizamos ese código, vamos a tener que repetir código. Tendríamos que hacer un for each, ¿cierto? Y ahí ir buscando, definiendo un estado, etc. Ya. Ahora, ¿qué otro método vamos a hacer? Siguiendo la imagen, nos quedan dos, ¿cierto? Buscar por categoría recibe un string, ¿cierto? Que es la categoría, que puede ser aventura, deporte, ¿ya? Y vamos a ver qué otra categoría vamos a definir. Ahora, este método sí devuelve ¿qué cosa? Una lista de juegos. Por lo tanto, si este método devuelve una lista de juegos, nosotros tendríamos que hacerlo así, miren. Public ahí. ¿Cierto? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que el método va a devolver una lista, ¿ya? Y esa lista debería ser una nueva lista. Le vamos a llamar buscar categoría. Y vamos a recibir como parámetro buscar categoría. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, esa es la estructura que nosotros vemos acá, miren. Buscar categoría, recibo la categoría y devuelvo una lista de juegos, que sería esa estructura. ¿Vale? Ahora, aquí, como yo necesito devolver una lista, ¿qué necesito? Crear una lista nueva. Una lista vacía. No puedo usar la lista que ya tengo porque esa tiene todos los juegos. Entonces, obviamente, no tengo que modificar esa lista. Esa lista vendría siendo como mi base de datos, se podría decir. Local. ¿Vale? Ahora, lo que deberíamos hacer acá le vamos a poner a esta XX. Casi. ¿Saltaron al tiro algunos? Ahí. ¿Sí? Tenemos una lista vacía. Esa lista es la que yo voy a entregar. ¿Vale? Ahora, como yo quiero buscar por categoría,
¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer dentro de ese for? Perdón, deberíamos hacer un for, ¿cierto? Fore. Recuerden, acá miren. Le vamos a poner aquí X, ¿cierto? Y acá, ¿qué lista debo recorrer? Esa no, porque esa no tiene nada, ¿cierto? Tengo que recorrer la otra lista, ¿verdad? La lista que tiene todos los juegos. Y yo voy a buscar, ¿por qué cosa ahora? Por categoría, ¿cierto? Debería usar un equals. De hecho, vamos a usar un equals ignore case para que tome todas las coincidencias. Por ejemplo, si x punto categoría punto equals ignore case categoría, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que voy a pasar por el primer juego. ¿De qué categoría es el juego? Por ejemplo, aventura, ¿cierto? ¿Qué pasa si la categoría acá que yo estoy recibiendo en esta parte de acá, ¿cierto? En el parámetro de entrada fuera aventura. Yo voy a pasar por el primero, se va a cumplir el if, ¿cierto? ¿Qué debería hacer? ¿No? Ahí. En la lista nueva que yo acabo de crear, voy a agregar ese juego. ¿Vale? Entonces después cuando pase por el segundo juego de la lista que es UFC, ¿cierto? No es aventura la categoría, no la agrega, y después cuando pasa por el tercer juego que es el Donkey Kong, que es de aventura, ¿qué es lo que va a hacer? Lo agrega. ¿Es como hacer una lista de una pura categoría? Claro. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá simplemente, ¿qué es lo que vamos a devolver? XX, que es la lista, ¿cierto?, de las categorías. Que esa lista puede ser vacía, porque a lo mejor no hay categorías no hay juegos de esa categoría, o puede ser una lista que voy a tener que recorrer. Y de acuerdo a eso, lo voy a tener que cargar en alguna parte de la interfaz. ¿Ya? De esa forma. Entonces esto lo vamos a volver a explicar más adelante, ¿vale? Cuando hagamos la pausa. Ahora, con respecto al último, debería ser más simple este de acá, porque fíjense que el cambiar precio recibe un ID, porque tengo que buscar primero el juego con ese ID y después modificarle el precio, ¿vale? Y el método devuelve un string. ¿Por qué razón? Porque puede ser que el ID no exista, ¿cierto? Ahora, ese método, creamos la estructura, devuelve un string y se llama cambiar precio. Recibe un ID y recibe el nuevo precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer primero? Buscar al juego por ID, que sería eso, ¿no? Y después yo, ¿qué debería preguntar? Ahora, yo quiero cambiar el precio de un producto que existe, ¿verdad? Entonces, esa X para mí, ¿me interesa que sea null? No, ¿cierto? Porque significa que null que no está en la lista. Entonces a mí me interesa que sea distinto de null, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque si es distinto, significa que está en la lista, ¿vale? Ahora, si está en la lista, ¿qué voy a hacer? Cambio el precio. Y devuelvo el mensaje, que sería actualizado o cambiado. Y si no, ¿qué vamos a hacer? ID no válido. Y de esa forma ya tenemos listo el modelo, ¿ya? Entonces vamos a parar el video ahora, ¿cierto? Para ver y explicar con más detalle si alguien tiene alguna duda en alguno de los métodos, para poder pasar a explicar los otros elementos que vendría siendo la interfaz, ¿vale? Yo lo voy a detener un poquito acá.